Que la maravillosa paz del Señor Jesucristo repose sobre cada uno de ustedes. Le doy gracias a Dios que me permite también estar compartiendo este nuevo video, breve por cierto, donde estamos trayendo enseñanzas que nos muestran la palabra de Dios acerca de la doctrina de Dios. Nosotros nos estamos refiriendo al bautismo en este momento. Ya lo hemos en el video anterior hablado acerca de la fórmula bautismal. Una es la fórmula bautismal y otro es el uso del nombre del Señor Jesús. ¿Por qué todo esto? ¿Por qué esta enseñanza? Porque hay falsos maestros, falsos profetas, identificados también como solo Jesús. Iglesias, organizaciones, denominaciones llamadas solo Jesús en cuanto a su doctrina. Tienen diferentes nombres: Iglesia Pentecostal Apostólica, Iglesia Pentecostal Unida, diferentes organizaciones, iglesias del nombre, etcétera, 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 que tienen esta doctrina herética, una doctrina contraria a lo que nos enseñan las Escrituras. Por eso es que estamos compartiendo esto, para ser de advertencia a creyentes que bien intencionadamente desean servir a Dios y crecer en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesús. Pero lamentablemente a veces caen en las garras de estos falsos maestros y son engañados, confundidos. Pero la palabra de Dios, que es la verdad, no nos va a dejar confundidos. Por eso seguimos compartiendo los textos bíblicos. Vamos a ver el ejemplo del bautismo de Jesús. Le invito a leer su Biblia en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 3. Vamos a leer el verso 15 y el verso 16 y el verso 17, que dicen de la siguiente manera: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Todos versos nos muestran nuevamente la Trinidad en función. Triunidad, un Dios triuno, un Dios en tres personas. Un solo Dios, tres personas en un solo Dios. Eso es lo que enseñan las Sagradas Escrituras. Y acá lo encontramos reflejado. Encontramos esa Trinidad maravillosa delante de nuestros ojos. Por eso tenemos que confiar en la palabra de Dios. Aquí el Señor Jesús había sido bautizado y subió del agua. Era el río Jordán y Juan el Bautista lo había sumergido en el agua. Él no necesitaba ser bautizado porque no había ningún pecado en él. El bautismo de Juan el Bautista era un bautismo de arrepentimiento de los pecados. Pero aquí lo vemos al Señor Jesús cumpliendo toda justicia y quería dejar un ejemplo para sus discípulos, para sus seguidores, para usted y para mí. De qué forma y de qué manera la maravillosa Trinidad divina se manifestaba en este bautismo. Aquí vemos entonces los cielos abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma. Aquí lo tenemos al Espíritu Santo de Dios en forma de paloma descender sobre el Señor Jesús. Pero mientras esto sucedía, dice la Escritura, que hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ahí estaba la afirmación del Padre desde el cielo, hablando acerca de aquel que estaba allí saliendo del agua, del que había sido sumergido, bautizado, diciendo: este es mi Hijo amado, en este yo tengo complacencia. Ahí vemos claramente la distinción de personas. El Señor Jesús en las aguas del río Jordán. El Espíritu Santo en forma de paloma descendiendo sobre él. Y una voz desde el cielo que se hace oír diciendo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Es imposible que el que habla del cielo sea el mismo Señor Jesús. Si no, tendríamos que atribuirles a Jesús las cualidades de un ventrílocuo, algo que Jesús nunca hizo, ni tampoco ha pretendido hacer, pero sí lo quieren aparentar o pretender hacer los falsos maestros de los que venimos hablando. Lo solo Jesús,
diciendo que en realidad el que hablaba desde el cielo no era el Padre, sino que era Jesús mismo. Totalmente ridículo, querida hermana, querido hermano. Así que ponga usted atención de qué forma y de qué manera enseñan estos falsos maestros. Limitémonos a lo que dicen las Sagradas Escrituras. La palabra de Dios es verdad, ella no se equivoca. Los que están equivocados son estos herejes llamados solo Jesús. Así que tenga cuidado, porque este tema del bautismo es muy importante. La verdadera fórmula bautismal ya la hemos estudiado. En Mateo 28, 19 dice que debemos de ser bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Si usted recibió un bautismo diferente, se trata de un bautismo falso, guiado por un falso espíritu, guiado por otro Jesús. Ese no es el Jesús de la Biblia, es un Jesús impostor. Un Jesús usurpador de la persona del Padre, y de eso vamos a seguir hablando más adelante. Así que tome nota de esto, medítelo, reflexione, y si usted tiene dudas, por favor no dude en contactarme, escríbame y allí vamos a estar dispuestos a servirle. Que hasta la próxima oportunidad vamos a seguir tocando este tema. Dios le bendiga a todos.